Cordial saludo, bienvenidos a esta octava edición de la Hora del Coaching Humanista, hoy 26 de octubre de 2018, emitiendo desde Bogotá, Colombia, y enlazados con San Pedro Cholula, Puebla, en México. ¿Sí, Luis? Sí, 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 Desde así es. donde, muy bien, desde donde tengo el gusto de presentarles a un coach humanista, él se llama Luis Pisa. Luis, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Bernardo. El placer es mío. Bueno, pues Luis Eduardo Pisa Salazar, ¿no? Me di cuenta del Salazar hace muy poco. Siempre es Luis Pisa, ¿verdad? Es más fácil comercialmente, Luis Pisa, ¿no? Ok, muy bien. Pues Luis, como les Ocho decía, sílabas, más vendible. de acuerdo, como les decía, Luis es coach humanista, es consultor y capacitador experto en comunicación con amplia experiencia aplicada en sistematización de la autogestión, el marketing digital y la comunicación. Tiene como formación de base una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y tiene además una maestría en Comunicación Pública y otra maestría en Comunicación y Medios Digitales, los tres estudios de la Universidad de las Américas Puebla y los tres estudios en su tesis, ¿cómo se pronuncia, Luis? Magna cum, Magna cum laude. exacto, así como está, ¿no? Magna cum laude. Muy bien. Además, Luis tiene un máster en coaching de equipos y sistemas, tiene una certificación internacional en coaching ejecutivo, además pues de otros estudios. A nivel laboral, te desempeñas como independiente, como coach ejecutivo, trabajando con líderes, gerentes y directores de importantes empresas mexicanas, del giro automotriz, del giro de servicios financiero. Además, ha sido tutor en más de 100, con más de 100 participantes de la certificación internacional en coaching ejecutivo de Business Coaching School en Ecuador y en México, y también en la certificación de coaching humanista de Grow, incubadora de mentes creativas que tuvimos hace poco acá justamente a Rubí Flores. También es coautor del libro Coaching Humanista. Allí tienes un capítulo sobre herramientas no directivas, ¿verdad, Luis? Herramientas no directivas para el cambio de mirada. Para el cambio de mirada, correcto. Que como saben, lo he repetido frecuentemente, este libro Coaching Humanista es el último libro de esta corriente de coaching escrito por 11 coaches de 4 países diferentes y que en Colombia ya lo encuentran a través de Unión Editorial. ¿Cómo encuentran Unión Editorial? Pues en Facebook buscan Unión Editorial Colombia y ahí aparece el contacto para que puedan acceder a este y otros libros, no solamente de coaching humanista, sino de esta editorial española. Bueno, Luis, ah, por ahora hay muchas más experiencias laborales, muchos más estudios, pero vamos a hablar de Luis Pisa. ¿Quién es Luis Pisa? Con todo gusto, Bernardo. Híjoles, pues yo creo que esa pregunta es de las más complicadas a contestar porque uno puede hacerlo desde muchos frentes, ¿cierto? Desde el frente laboral, desde el frente personal, desde los hobbies, desde los amigos, desde la familia, desde el pasado, el presente y el futuro. Entonces, si yo quisiera hacer como un surtido rico o una selección mínima, te puedo decir, como tú ya bien dijiste que soy mexicano, ahí nada más adicionaría que yo vengo de un estado de los más pequeños en Colima, que se llama, perdón, en México, que se llama Colima, y que incluso aquí en México me he encontrado que mucha gente ni siquiera lo ubica en el mapa, nos mandan más hacia el norte, pero pues es un lugar pequeño del país, pero muy bonito, muy verde, con gente muy agradable, con costumbres y tradiciones, y al que siempre me encanta volver. Eh, y que crecí, lo menciono esto no por hacerle solamente publicidad al Estado, sino porque yo tuve la fortuna de que me tocó crecer, digamos que en lo que yo considero que ya fue lo último del siglo pasado, de lo que representa el siglo pasado,
todavía nivel de comunidad pequeña, de la época sin internet, la época en la que conocías a tus compañeros de clase y se conocían con tus papás, sus papás, o sea, donde todavía era una comunidad y que esto, bueno, ya es muy difícil de encontrar, sobre todo en ciudades. Entonces, de ahí vengo, tengo como esos antecedentes dentro del país. Yo vengo a Puebla a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación. Hago una parada anterior en Montreal y ahí viví por 2 lapsos, algo así como 6, 7 meses. De hecho, durante el estar en Montreal, yo me voy a Brasil y ahí también hago algunas visitas. Antes del coaching, mi última pasión había sido la capoeira, que algunas de las personas que nos escuchan aquí la conocerán, y que es un arte marcial afro-brasileño, que es básicamente una forma de combate que se amalgama y se oculta detrás de la danza. Es una cosa padrísima y súper completa porque no solo es la parte de la técnica y de la acción, sino que tiene mucha filosofía detrás, mucha tradición. Y bueno, me encanta tanto que no solo yo me pongo a entrenar capoeira en los estilos que me fue posible allá en Montreal, sino que me voy a descubrir la meca de la capoeira, que es en Brasil, y por eso el viaje. Termino entrenando ahí en una favela, en Liberdade se llama esa favela de Salvador de Bahía, y bueno, una experiencia muy enriquecedora. Comento la parte de la capoeira porque toda esa experiencia con ese hermoso arte marcial a mí me ha servido de mucho referente aquí con el coaching, no solo porque me apasiona tanto como, sino porque así como aquí hay coaching humanista, no directivo, europeo, ¿no? Y hay coaching ontológico, chileno, sudamericano, y hay coaching utilitarista o pragmático, o norteamericano, californiano, pues en la capoeira también está como la capoeira angola, la capoeira regional y luego la contemporánea, y luego hay mezclas como el capujitsu, que le llaman, que es la capoeira con jiu-jitsu. Entonces, el haber conocido eso, yo siento que a mí me ha dado un entendimiento muy particular del coaching, eh, porque, bueno, cargo con ese marco, si bien es difícil trazar demasiados paralelismos entre un arte marcial y una disciplina para la ayuda y la autogestión o la autonomía, pues sí, yo sí encuentro algunos que personalmente me han servido para entender muy bien al coaching. Entonces, bueno, ya hablé un montón de algunos antecedentes. Lo último que quiero decir es que cuando vengo a Puebla yo estudio Ciencias de la Comunicación y empiezo mi camino en la comunicación, y yo escojo comunicación porque no había lo que yo quería en ese momento, y ahora entiendo que ni siquiera se había generado. Es decir, en aquel entonces yo hubiera estudiado algo como el coaching, pero pues no lo había. De hecho, todavía no hay en muchas universidades la carrera de coaching. Tienes que estudiar alguna otra cosa, como educación, como psicología, incluso algo que tenga que ver con empresas, ¿no? Management, administración de empresas y así por delante. Pues bueno, ya di una breve selección sobre mi historia, digamos. Pero te quedó gustando tanto la comunicación que ya hiciste 2 maestrías, ¿no? Pues sí, ahorita ya, fíjate que me agarras contemplando una tercera maestría, pero ya no sería en comunicación. Ahora me estaría metiendo al área de la psicología, pero bueno, estoy viendo si doctorado o maestría, porque ya he intentado hacer doctorado con el tema de coaching y no me ha ido muy bien, no me lo han aceptado. Entonces pienso que si empiezo con una maestría en psicología, tal vez de ahí pueda brincar a un doctorado en psicología con el tema de coaching. Pero bueno, ya veremos. Muy bien. Ahora que mencionabas la capoeira, ¿no? Capoeira. Capoeira. Capoeira, dicen los brasileños. Dejémosla en español, por favor, Luis. Capoeira. Em, parece que todo lo que tenga que ver con con la intervención humana, ¿no? Ajá. Con la creación humana, quizás, no se queda encasillado en una sola línea, en un solo camino, ¿no? Quizás la persona que lo crea, por supuesto, tiene su visión de qué ruta seguir, pero
a partir de que a ese vehículo, por llamarlo de alguna manera, se comienzan a subir personas, quizás a lo largo del camino también hay personas que se bajan de ese vehículo para construirse su propio vehículo y emprender nuevos caminos, ¿no? Sí, si es que entendí la metáfora que estás diciendo, ¿qué te puedo decir? Es que hay tantas cosas. Por ejemplo, estamos empezando a hablar de la capoeira, ¿no? Pero obviamente en relación al coaching. Y hablamos de estilos de coaching y también Sí, hablamos de estilos de capoeira. Te voy a decir algunas cosas que tienen en parecido. Ya he dicho que no son la misma cosa, definitivamente, pero no encuentro una cosa que a mí me dé tanto sentido como estas dos pues, disciplinas. Fíjate, la capoeira, hay un debate si es africana o si es brasileña, porque es un arte marcial que traían los esclavos de África o que habían capturado en África y que llevaron a Brasil, y que ahí en las haciendas se empezó a dar esto de la capoeira. Entonces, hay quienes dicen que la capoeira surge ya en América y por lo tanto es americana, ¿no? O brasileña, y hay quienes que dicen que la traían y entonces buscan antecedentes como el ngolo, que era un ritual, una práctica muy similar a lo que hoy se ve como capoeira, y esto me lleva como al paralelismo que hacen con la historia del carruaje de Cox con el coaching, ¿no? Entonces, están esos antecedentes antiquísimos, pero el desarrollo, o sea, lo que hace que se dé la capoeira en América es otra cosa, porque allá en Angola, pues no se dio la misma manifestación, ¿no? Eh, Está la parte de qué quiere decir realmente la capoeira. Hay gente que dice que capoeira viene de una técnica de cortar el pasto al ras. Hay unos que asocian la palabra capoeira con capão, con los gallos de pelea que les ponían como unas cuchillas en las patas cuando hacían la pelea de gallos, ¿no? Y acá como hay mucha patada y cosas así, hacen semejanza, o sea, todavía, y creo que eso nunca se va a resolver, o sea, no van a llegar a una definición concreta, más bien habrá antecedentes. Lo mismo pasa con la parte de nuevo del coaching. Podemos rastrear antecedentes desde Sócrates, ¿no? Que ya Leonardo, con quien ya platicaste, y que la gente que haya leído su obra, y quienes no, da igual, o sea, la mayor parte de los coaches como que saben que Sócrates algo tiene que ver con el coaching. Es importante nada más decir que Sócrates no hacía coaching, o sea, la mayéutica no es coaching. De la misma manera en que Tim Galway lo que hace, que ya estamos hablando de extremo a extremo, ¿no? O sea, de Ito 500 antes de Cristo e Ito 1970 y tantos, 73 sale el libro, tampoco es el coaching que conocemos hoy, o por lo menos el coaching no directivo, y tampoco es el coaching ontológico, ¿no? Es otra cosa, es el juego interior, es otra cosa. En, en 1930, en Brasil, y además, curiosamente, en Salvador de Bahía, resulta que confluyen dos de los personajes más importantes de la capoeira, que es, a ver si me acuerdo, porque tengo como 10 años que no toco este tema, Vicente Ferreira Pastinha, y que Pastinha fue un capoeirista que trató de recuperar toda la tradición de la capoeira y generó un estilo que ahora se le conoce como capoeira Angola, y se le llama capoeira Angola justo por los orígenes de Angola. Y entonces una capoeira que cuando tú la ves visualmente es lenta, es como muy agachado en el piso y es como casi nada de contacto. No te voy a decir que el 100% de las manifestaciones dentro de la capoeira Angola, pero una generalidad. Y al mismo tiempo había otro capoeirista que era Manuel dos Santos, Emanuel, ya no recuerdo bien, y ahí me perdonarán los capoeiristas porque este es el gran mestre Bimba,
que él lo que hace es que hace su academia y le mezcla al estilo de la capoeira, que no estaba sistematizado hasta ese momento. Lo que hace es que le mezcla otro estilo de pelea que se llama batuque, que es también un estilo de pelea africano o de orígenes africanos, pero que contempla agarres y en el resto no se hacía. Entonces, él pone su escuela y le pone algo así como Academia de Lucha Regional Baiana, es decir, de capoeira, pero sin mencionar la palabra capoeira, de lucha regional baiana, de la lucha de la región de Bahía. ¿Por qué no capoeira? Porque hasta ese entonces todavía la capoeira estaba en el Código Penal Criminal Federal, una cosa así, o sea, está criminalizada la capoeira, porque como los esclavos hacían capoeira cuando son libertos o los liberan de la esclavitud, pues se quedan así, o sea, no tienen inmediatamente un empleo, no tienen nada, entonces muchos se van al crimen. Y pues como criminales en las peleas hacían capoeira, que era lo que ya conocían, era parte de su modus vivendi, entonces todas las manifestaciones de capoeira se criminalizan. Esto es, estamos hablando todavía de 1800, por ahí, o sea, y llega hasta 1900 y ya, o sea, realmente la capoeira no es asunto, pero ahí como que siguen la ley. Entonces, como para recuperarlo, esto hace el Mestre Bimba, no le llama capoeira, pero dice Academia de Lucha Regional Baiana. Y por otro lado, Paschiña pone la otra. O sea, la gran aportación es que cada uno de ellos, dentro de su estilo y su entendimiento, sistematizaron. Y lo hicieron enseñable, porque antes era tradición, o sea, de, si tú tenías un maestro en la capoeira es, órale, vente y juguemos capoeira. O sea, así yo te voy a enseñar cómo se hace, jugando, y de repente te voy a dar un tip o una cosa así. Pero ya era una escuela donde venía el sistema de repetición, de ejemplo, de corrección, de prueba, y así. Pero entonces estos se empezaron ya a dispersar. Por un lado los de Paschiña, por otro lado los de Bimba. Bueno, déjame volver al coaching. En California pasa algo más o menos así en los 70s, o sea, solo 40 años después de lo que pasaba en Salvador de Bahía. Y que no solo fue en el 30, además, o sea, esto tuvo su periodo. Pero en California se conjuntan, por un lado, los que son hoy los padres del coaching ontológico, estamos hablando de Echeverría, de Olaya y de Flores, quienes son los padres del no directivo, ¿no? Galway, Whitmore, Alexander, Fine, ¿no? Estaba Thomas Leonard, que es el padre de la escuela norteamericana, pragmática, utilitarista, le llama Leonardo, que es el quien funda las dos asociaciones norteamericanas a nivel mundial más grandes que existen, que es la ICF y la IAC, y pasa algo como lo que pasaba con Paschiña y con Bimba. Es decir, el coaching, pensemos que estábamos hablando todavía de un momento de la época New Age. Se venía saliendo de la época hippie, de todo el movimiento de transformación humano, o sea, de un hartazgo de la toxicidad de la época moderna, ¿no? De la modernidad como estilo de vida. Es decir, del empirismo, no quiero decir cientificismo, porque eso ya se refiere a otra cosa, pero al determinismo que daba esa visión de vida, ¿no? Entonces se proponía otra visión de que los seres humanos podrían ser lo que quisieran ser simplemente decidiendo serlo, ¿no? Y la transformación, ahí es donde sale Werner Erhard, que es uno de los maestros, por ejemplo, de Flores, y de quien también sus cursos participa ahí Echeverría. Entonces, también está el movimiento del descrédito, así como la capoeira estaba penalizada, mucha de la gente que se dedicaba a estos cursos de transformación humana, sin licencia, sin ser psicólogos, sin un aval legal, eran llamados coaches. Como no podían ser terapeutas y no podían tener un título profesional, entonces pues simplemente se hacían llamar coaches, ¿no? Y entonces el coaching es como una palabra común, alternativa de especie de ayuda o asesoría en aquel entonces,
Pero en ese momento se da esta sistematización o se empieza a generar esa sistematización con el juego interior, con las propuestas que se unifican, así como te decía que Bimba agarraba la capoeira de tradición oral más el batuque de su papá, Echeverría hizo más o menos lo mismo, utilizó los aportes de Flores, de Erhard, de Maturana, ¿no? Y generó su libro Ontología del Lenguaje, que no pretendía ser un libro de coaching, era más bien un libro, una propuesta de filosofía, de una nueva mirada del ser humano, pero que a él le tocó ver su manifestación en los cursos de transformación. Entonces vio que era el medio para lograr las transformaciones en los seres humanos. Ya las transformaciones que buscaba Flores eran distintas. Entonces, y bueno, con Leonard la idea que yo tengo es que él lo que generaba era algo más parecido a la asesoría, pero sin ser exactamente lo mismo, y utilizando algunas técnicas también que evidentemente pues aprendió no solo de Eckhart, sino de otras personas, ¿no? Y metiéndose en el campo del coaching que pues ya se escuchaba. Flores, me parece que alguna vez le escuché decir que él fue el primero, de los primeros en utilizarlo, el concepto de coaching por ahí de los 80s. En el caso de Galway era un poco inevitable porque a diferencia de Flores, Erhard o, o cualquiera de los ontológicos, Galway viene del deporte. Entonces, aunque el término correcto me parece que como entrenador para él es pro de profesional de tenis, lo común en el vulgo era llamarle coach, porque venía del deporte. Y ahí no hemos pasado por esa historia de cómo llega la palabra coach, que viene de cox al deporte, pero creo que es de uso común o de entendimiento común que el coach esté asociado al deporte, por lo pronto, ¿no? Entonces, cuando Galway lo lleva a las empresas con AT&T, que lo documenta en su libro El juego interior del trabajo, y además enseñándole el juego interior a sus alumnos Whitmore, Fine y Alexander, y que ellos se lo llevan a Europa y hacen sus procesos consultivos, pero en coaching, se empieza a generar como otra cepa, otra rama hacia allá que evidentemente vuelve. Entonces, bueno, estos son solo algunos de los paralelismos que yo encuentro entre la capoeira y el coaching. Lástima que la capoeira es tan desconocida como el coaching, porque si no sería, o sea, tengo que ponerme a explicar qué es la capoeira y luego el coaching y luego generar los paralelismos. Si fuera algo tan común como el fútbol, soccer, pues sería mucho más fácil el esfuerzo, ¿no? Pero bueno, si hay otro coach por ahí capoeirista, me va a entender. O así no sea coach, si hay un capoeirista vas a ver de Le qué va a estoy ser fácil hablando. entender esto, exacto. Pero fíjate que sí, cuando hay creación humana, intervención humana, sobre todo en este ámbito social, es común que surjan ramas, surjan o enfoques diferentes de lo mismo y que llevan por distintos caminos y que en ocasiones o logran resultados diferentes o logran resultados similares, pero a través de diferentes métodos o a través de diferentes, eh, sí, a través de diferentes métodos. Lo dejo en métodos para no seguir buscando alguna otra palabra. Sí. Saltemos unos 40 años. Uh-huh. Estamos en los 70, ¿no? Lo que mencionabas, ese interesante fenómeno que ocurrió en la California de los 70. Uh-huh. Porque Leonard también andaba por allá, ¿no? Sí, todo se junta. Todos se juntan, muy bien. Saltemos unos 70 años. ¿Cómo llega Luis Pisa al coaching? Bueno, tampoco 70, ¿eh? 40, Pero 50, 40 sí, como ¿Cómo? decía. Espérate, ¿no? ¿40 años no? Sí, lo que pasa es que dijiste saltemos 70 años. No, 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 no. Entonces, no, Saltemos bueno. de los 70 unos 40 años, más bien. Ajá, sí, el primero estaba correcto, sí. Pues a ver, realmente así, en concreto para mí llega en 2014. O sea, no tiene tanto. A ver, antecedentes. Yo ya había escuchado del coaching, pero malas cosas, a través de un programa que se llama Penn and Teller's Bullshit.
que fue un programa de un par de magos que me encantan y que sigo mucho, que son Penn Jillette y Teller. Y hacen varias cosas, pero entre ellos hacen actos de magia. Y tuvieron un programa donde desmitificaban varias patrañas, ¿no? Entonces tienen cuestiones de ovnis, cuestiones de mentalismos, de adivinación, de fantasmas, o sea, como muchas cosas fantásticas, todo lo desmitifican. Algo así como lo que hacía Andy, se me fue el nombre, pero bueno, era un señor que a eso dedicó como su vida, ¿no? Como a desmitificar fraudes o desenmascararlos. Entonces, uno de sus programas se lo dedicaron al coaching, pero al life coaching. Entonces, ese fue como mi primer encuentro con el coaching. Eso tuvo que haber sido en algo así como en 2005, más o menos. Y te digo que no fue pues muy halagüeño, ¿no? Pero fue chistoso, porque ellos todo lo hacen chistoso. De ahí, en el trabajo, unos compañeros del trabajo empezaron a entrar a estos cursos que les llaman de coaching y que hoy entiendo que no son de coaching, pero que tienen algunos de los preceptos del coaching ontológico. Sin embargo, son cursos eclécticos, tienen distintas técnicas y son cursos de transformación humana, como en aquel entonces de los 70s, antes de la sistematización, ¿no? Me invitaron a estos cursos. Por cuestiones del azar de la vida, nunca pude participar, aunque lo intenté. Pero pues no pude, no tenía el dinero, simplemente. Ese era el tema. Y tampoco pues no hice nada para conseguirlo. Entonces, pues no lo tomé. Pero, de nuevo, azares de la vida, pasan cosas en mi vida personal, yo decido hacer movimientos y cambios y me muevo hacia un nuevo lugar de trabajo donde mi puesto ahora tiene que ver con darle soluciones empresariales a las empresas desde la capacitación y la consultoría. Y llega una persona que se llama Jorge Morales, que es exalumno de esta universidad en la que yo trabajé, de la UTLAP, de donde yo también estudié, y ofrece el programa de coaching. Yo a Jorge ya lo conocía a través de otro curso, ya habíamos tenido interacción, ya había participado en uno de sus programas sobre PNL. Entonces, cuando trae el de coaching, para hacerte la historia corta, yo termino vendiéndolo y termino participando en él. Y ahí conozco a Leonardo Ravier en el primer módulo y yo digo, wow, o sea, qué nivel de curso, o sea, porque me tocaba estar en esta área donde se vende capacitación, tenía la fortuna de poder estar o participando o al menos teniendo que estar ahí para asegurarme que se llevaran las cosas. Entonces me tocaba ver muchos programas, muchos cursos, gente súper interesante, súper capaz, pero cuando vi el curso de Leo y con lo que traía de coaching, a mí me encantó, realmente me encantó. Y además se fue poniendo mejor porque después vino Pepe del Río y cerramos con Osvaldo Toscano, que es el director de esta empresa de Business Coaching School, con la que yo actualmente colaboro en varias cosas. Entonces, ese fue como la historia corta, aunque no en muchas, no muy pocas palabras, pero de cómo llegué al coaching. Otra cosa que quiero mencionar es que como me tocaba vender el programa y tenía que darse 2 veces al año, pues básicamente tomé 6 veces la certificación. Entonces, pues el módulo de introducción al coaching o de formación en coaching de Leo, 6 veces ahí estuve, las 24 horas de su módulo, igual en el de Pepe, ¿no? O sea, todo el curso ahí yo lo tomé, porque pues una vez que yo encuentro algo que me gusta, híjoles, no se me acaba el hambre, o sea, lo devoro y para adentro. Y vaya, además que sí hay cambio entre la primera vez que yo tomé el módulo de Leo y la segunda, porque es tanto el contenido que él traía que toda mi capacidad no me sirvió para absorberlo, ¿no? Entonces ya la segunda, que ya tenía unas cosas entendidas y con menos resistencia, ya entraron muchas otras y bueno, así para la tercera, cuarta, quinta, sexta. Entonces, por ahí va más o menos, Bernardo. Es decir, que en tu hoja de vida debería decir certificación internacional en coaching
y entre paréntesis algo así por 6, 6 veces, básicamente, más o menos. más o Muy bien. menos, Me surge una inquietud aquí. sí. Leonardo es claramente coach humanista. Ujú. Pepe y Osvaldo van por la línea pragmática, ¿no? Desde el enfoque de Leo, sí. Si le preguntas a Pepe, él te Ah, va a decir bueno, que no o que no siempre, ¿no? De sí, de hecho, fue acuerdo. chistoso porque yo en el módulo, yo repetí algunas cosas que dijo Leo y a Pepe le sacaron un poco de onda, ¿no? Le sorprendieron un poco que hablara de la corriente norteamericana y de Leonard como directivos, porque pues en su entendimiento no es así. La cosa es que hay que irse mucho a las letras chiquitas de la no directividad para entender a qué le están llamando directivo. Y bueno, bajo ese concepto muy particular de la escuela no directiva, de qué es directividad, pues sí. Ahora, hay otros entendimientos más intuitivos sobre la directividad que lo vinculan hacia la influencia. Y en ese sentido, pues no hay coach que no sea directivo, o sea, no hay coach que no pueda influir en su cliente. Desde el momento en que eliges una pregunta, estás influyendo de una manera u otra. Para no serlo, pues tendrías que no estar ahí, ¿no? Y ser una aplicación que nomás repitiera lo mismo, entonces eso no, pues no sería muy funcional. Ahora, pasa algo con Pepe. Pepe conoció el coaching a través de Whitmore, de su libro de coaching, ¿no? Entonces, sí, o sea, la primera introducción de Pepe hacia el coaching es esta mirada europea. Por lo tanto, yo lo que he visto de Pepe y Leo es que de repente pueden llegar a tener sesiones que están muy a la par en cuanto a directividad. Sí le vería yo, y espero que me disculpe mi estimado Pepe, con quien tengo excelente comunicación, eh, que sí podría decir que hay un poquito más de directividad en Pepe y que además es capaz de elevar sus niveles de directividad aún más dependiendo de la situación y de lo que se requiera. Pero es que Pepe también puede hacer procesos mucho más ágiles que lo que se suelen hacer en el coaching no directivo. O sea, el coaching no directivo requiere tiempo. Si estamos entendiéndolo como no directivo, o sea, si queremos ceñirnos a la no directividad, necesitamos tiempo. Y eso es claro, no, ni siquiera lo digo yo, está claro en la matriz de urgencia y creatividad de Leo, donde te habla que conocimiento tácito o necesidad de conocimiento tácito más tiempo para aprender, bueno, ahí es ideal el coaching. Pero hay otro tipo de mixes de coaching con otras herramientas como formas ideales de ayuda, de consultoría, de mentoría o de formación, que presentan el nombre o la forma de coaching y que apoyados de estas otras técnicas aceleran o catalizan los procesos. ¿Qué Entonces te son más cau- rápidos. Uh-huh. Sí, 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 sí. Son más rápidos, em, pero eso no los haces tú. Quiero aprender a hacerlo, porque Claro. me he dado cuenta que no solo por dar un consejo o enseñar algo necesariamente lo haces bien. O sea, creo que también tiene su arte el ser directivo, pero dentro del coaching. Y eso es algo que me interesa descubrir, aunque primero tengo que afianzarme sobre la no directividad correctamente, ¿no? O sea, ya estoy en un nivel donde me siento satisfecho con mi no directividad y pues como apasionado del coaching en general quiero ver qué más hay. Eh, pero por el momento yo estoy muy claro que para mí el coaching es no directivo y que cualquier respuesta que se le ocurra al cliente es mucho más valiosa que cualquiera que yo le pueda dar. Y Ok. también he detectado que hay momentos muy particulares en los procesos donde a veces el cliente necesita otro tipo de apoyo. Y para todos esos momentos quiero estar preparado, ya sea para poder referir con algún colega que le pueda dar alguna respuesta, o simplemente si a mí me toca en alguna situación pues más urgente realizarlo, hacerlo de mejor manera.
Te platiqué alguna vez de los famosos boletos mágicos que generé. ¿Sí te dije o no? No recuerdo. ¿No? Bueno, es algo que testé durante este año. Digo, ya ahorita ya lo tengo como con cierta certeza visto de qué sirvieron y para qué no, pero es que el año pasado que tuve varios procesos, una de las frustraciones que tuve es que tuve procesos de coaching no directivo técnicamente bien hechos y con niveles de satisfacción menores a los que yo esperaba, y siempre lo que me dijeron que faltó fue que yo les diera alguna recomendación, algún tip, algo, ¿no? Y dije, oye, pero es que lo platicamos, lo acordamos, lo firmamos, o sea que yo no te iba a dar nada, y sí, ya sé, pero es que hubo momentos donde me sentí solo y todo eso. Entonces empecé a leer a Whitmore, y Whitmore, y claro que para él es importante la no directividad, pero es más importante la confianza y la toma de responsabilidad. Entonces, lo que me di cuenta, como yo te decía en esto de los estilos de capoeira, los mismos alumnos, yo te describí, por ejemplo, la capoeira Angola como una capoeira en el piso y lenta, pero la realidad es que hoy puedes encontrar capoeira Angola rápida y más elevada, incluso con brincos, ¿no? Que era algo inusual. Y también te la describí como una capoeira que no genera impactos. Y hay capoeiristas de Angola, ya no contemporáneos, sino ya de gran trayectoria, como el Mestre Moraes, que se caracterizan por generar impacto, o sea, por sí pegar, ¿no? En la capoeira. Bueno, lo mismo pasa, yo veo aquí con el coaching y con las distintas corrientes. Yo hace poco, hace un par de semanas, no, un poquito más ya, hice una entrevista a un coach que se llama Reinier Hidalgo y que él es alumno de Flores, y le preguntaba justamente por las diferencias entre un coach ontológico de la línea de Echeverría, de la línea de Olaya y de la línea de Flores. Y hay diferencias. Me decía, es que sí se pueden diferenciar. O sea, ni siquiera el coaching ontológico es uno. No sé por qué tendríamos que esperar que el coaching europeo humanista también fuera uno, si además lo que hace o lo que hacía Whitmore, con lo que hace Galway y con lo que entiendo que hacen Alexander y Fine, aunque todavía me falta estudiarlos más, habría diferencias que se pueden apreciar además porque están documentadas en sus libros. Por ejemplo, algo con lo que platicaba desde hace mucho tiempo con Pepe es que Alexander pone en su libro Super Coaching una parte sobre recomendaciones. O sea, sí hay un capitulito sobre cómo se hacen las recomendaciones. Entonces, bueno, volviendo a los boletos mágicos, yo dije, bueno, voy a ver qué pasa si me salgo del coaching no directivo de Ravier, pero entro al coaching no directivo de Whitmore. Es decir, todavía estoy dentro del mismo código postal, aunque esté en diferente casa, ¿no? Es la misma familia. Entonces, Whitmore, lo que él cuenta que suele pasar es que a veces los clientes entran en un estado de desesperación, de confusión, de inseguridad, ¿no? Y que se manifiesta durante la sesión de coaching. Y esto, fíjate qué interesante, porque él le da la mirada del juego interior. Entonces, él lo que ve son interferencias internas, que lo que están afectando es al yo 2. Entonces, hay un yo 1 hablando mucho, preocupando, estresando, ¿no? Y que le pega al yo 2. ¿Qué es lo que hace Whitmore? O sea, pues sobre todo cuando ellos le dicen, dime qué hacer. Entonces Whitmore le dice, ok, yo te voy a decir qué podrías hacer, pero me interesa que después platiquemos sobre si esto crees que lo puedes aplicar o no, y en todo caso que, es decir, le da la salida, pero no le importa romper en ese momento con la directividad porque le importa más la confianza del cliente en sí mismo y con él. Entonces pone por encima la confianza y la toma de responsabilidad, pero lo que está dañando es la interferencia. La no directividad es importante para lograr estas dos cosas, sobre todo la responsabilidad. Pero en este caso rompe con la directividad para volver a la responsabilidad, porque ya se salió de ya está en, díganme qué hacer. Bueno, a ver, te voy a contar una historia o te voy a dar un consejo, o sea, pero es mínimo para bajar
la interferencia. Y a veces incluso podría ser una historia creada, ni siquiera verdadera. Pero entonces cuando ya volvió la persona, ya se tranquilizó porque ya tuvo el tip, entonces lo vuelve a centrar en su responsabilidad usando la no directividad. Pero fíjate qué interesante recurso. Yo lo que hice es que para ciertos clientes, sobre todo clientes que era la primera vez que se exponían a un proceso de coaching y que no sabían qué era y que aunque yo les explicara, pues no tenían cómo entender qué es esto de la no directividad, le dije, bueno, tú vas a tener 3 boletos mágicos a lo largo de todo el proceso. Si tú decides usarlo, está bien. Si decides no usarlos, está bien. No te va a costar más ni nada. Ahí está. Un boleto mágico lo puedes usar para que yo te conteste una pregunta que tú tengas y te diga legítimamente yo qué pienso. Otro boleto mágico lo puedes utilizar para que yo te diga yo qué haría si estuviera en tu lugar o qué han hecho mis clientes en algo como lo que te está pasando. Y la tercera es para que yo te enseñe algo en caso de que yo sepa. Si es como mi tema de expertise, yo con mucho gusto te enseño o te digo dónde creo que lo puedes aprender. ¿Sale? ¿Cuál fue el resultado? ¿Tú cuál crees que fue el resultado de esta experiencia? Digamos, de 9 sesiones que tenían en un proceso, ¿qué pasaba con esos boletos mágicos?